Buenas noches, chicos. En este video realizaremos la creación de un proyecto utilizando el lenguaje de programación Java en el IDE de NetBeans. Para ello debemos hacer doble clic sobre el icono NetBeans IDE con la versión disponible, que puede ser la 6.9, la 7, según la que es la última disponible, y el icono que tiene la forma de un cubo de color gris. Al hacer doble clic sobre este icono obtendremos como resultado esta pantalla, en la cual podremos empezar a crear nuestro proyecto. Si existiese algún proyecto abierto aquí, sería conveniente que desde el menú File hagamos clic en Cerrar proyecto. Aquí, Close Project. Como no tenemos, lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Al hacer clic en Crear proyecto, debemos escoger la opción Java y el proyecto Java Application. Puede estar en español o puede estar en inglés. Eso depende de la configuración regional que tenga el programa que ustedes instalaron en su máquina. Hacemos clic en Next y escribimos el nombre que queremos darle a la aplicación. Para este ejemplo utilizaremos la creación de una clase que realice las operaciones matemáticas, que es una de las más básicas y sencillas. Entonces le vamos a llamar proyecto operaciones matemáticas. Recuerden que estoy utilizando el convenio Camelis. Es importante que cuando graben su proyecto miren la dirección en la cual se va a almacenar, que es esta de aquí, la que tiene localización del proyecto. Ustedes pueden también seleccionar otra dirección si es de su conveniencia. Algo muy conveniente cuando vamos a crear aplicaciones en modo visual es quitar el visto que tiene la casilla de verificación, para que automáticamente el momento en que se ejecute el proyecto ejecute el form que nosotros decidamos. El form es la pantalla gráfica que va a ver el usuario. Al quitar el visto, hacemos clic en finalizar y logramos crear un proyecto. Como resultado de esta operación, lo que vamos a tener es que en la parte izquierda de nuestra pantalla aparezca un icono con una tacita de café y con el nombre que le pusimos a nuestro proyecto. Este proyecto en este momento no hace nada, está vacío, por lo que es necesario crear un archivo. Como lo vamos a hacer en modo gráfico, vamos a hacer clic en File y vamos a crear nuevo proyecto, nuevo archivo, perdón. En New File vamos a tener que escoger dentro de las categorías, vamos a elegir Swing GeForms, que nos va a permitir tener la plataforma gráfica, y como contenedor escogeremos el JFrame. Una vez que lo tenemos seleccionado, hacemos clic en Next y le ponemos un nombre. En este caso sería la presentación, entonces podemos ponerle ese nombre. Pueden cambiar esto de acuerdo a lo que ustedes gusten hacer. Una vez que está cambiado el nombre, hacemos clic en finalizar y tenemos como resultado un form. Un form es un contenedor de color gris, como vemos en la pantalla, en el cual nosotros vamos a poder colocar varios elementos gráficos. Entre estos elementos gráficos veremos tres. El primero de ellos será un label. Un label es una etiqueta que puede ser colocada dentro del programa. Nada más hacemos clic y la arrastramos hacia una parte de la forma. Para cambiar su nombre, basta con hacer clic con el botón derecho, hacer clic en Edit Text y le vamos a quitar el contenido para ponerle, por ejemplo, operaciones matemáticas. Otra propiedad que también debemos cambiar dentro de esto es el nombre de la variable. Para ello recordemos que existen convenios que utilizamos para mantener las buenas prácticas de programación. En este caso, al ser un label, se utilizan las letras iniciales LBL, que representan un label, y luego ponemos el nombre del cuadro que nosotros hemos creado. En este caso, por ejemplo, es un título, entonces sería LBL título. Aquí no deben utilizarse caracteres especiales. Lo que estamos escribiendo en este momento es exactamente un identificador. Recuerden que inicia con letras, puede estar seguido de letras y números. No debe tener espacios en blanco ni caracteres especiales. Hacemos clic en OK y este elemento, operaciones matemáticas que está señalado, en este momento se llama label título, LBL título. Luego vamos a utilizar, de estos vamos a necesitar por lo menos pongámosle dos, ¿ya? Entonces, label, y este será para colocar el número 1
y necesitamos otro, pero cambiémosle también el nombre. Para ello cambiamos change variable name y le ponemos las siglas LBL número 1. ¿Sí? Siempre recuerdo la información que van a llevar. Hacemos control C para grabar, o podemos hacer botón derecho copiar y control V para pegar. Y tenemos otro control, otro label ya listo. La ventaja es que ya parte del texto queda escrito, entonces un poco se facilita la escritura del código. Botón derecho nuevamente y vamos a ver que el momento en que yo le pongo cambiar el nombre de la variable no es necesario, porque cuando son secuenciales se numeran automáticamente. Otro elemento que vamos a utilizar es el botón de texto. En Java el nombre del botón de texto es TextField. Este puede cambiar un poco entre los diferentes lenguajes, pero en el caso de Java es TextField y tenemos que dejarle este espacio en blanco, donde cambiamos las mismas propiedades haciendo clic con el botón derecho, Edit Text, y le borramos el contenido para que nos quede el espacio donde el usuario va a ingresar algún valor. Como siempre se reduce, utilizamos los botones selectores, los puntos selectores, y ampliamos el espacio. Necesitamos 2 de estos, pero también debemos cambiarle el nombre. Antes de eso, entonces, para un text, las letras iniciales son TXT. Y como aquí lo que vamos a colocar es el número 1 que nos dé el usuario, el nombre sería TXT num1. Al hacer clic en OK, ahora puedo yo copiarlo. Control C, hago clic, Control V, y tengo ya 2 elementos del mismo tipo. Y si yo le visualizo, van a ver que al cambiar el nombre ya tiene el nombre TXT número 2, porque se organizan en forma secuencial. Un tercer elemento para la realización de un proyecto mínimo es un botón. El botón es el elemento a través del cual escribiremos el código de ejecución de un proyecto, o de un programa, o incluso de un mini programa, que en este caso sería de un método. Tenemos que cambiar igual sus propiedades. En Edit Text le vamos a escribir en este momento OK, porque va a ser el botón que ejecute el método constructor de la clase que creamos. Y le vamos a cambiar el nombre con change variable name y le ponemos las letras BTN, que son las letras iniciales para todos los botones, y el nombre de lo que lleva. Entonces en este caso es BTN OK. Al hacer clic tenemos ya nuestro elemento. Nos haría falta crear 4 botones, uno para cada operación: suma, resta, multiplicación y división. Esto puede ser muy fácil si nosotros creamos uno y le damos las características que necesitamos. Entonces ya lo hacemos mucho más rápido, ¿verdad? BTN en este caso será sumar. Y en el text también. Editamos el text y le ponemos sumar. Luego control C y copiamos, o si gustan los pueden incluir. Control V2, 3 y 4. De esta manera yo ya tendría las 4 operaciones. ¿Sí? Y tenemos obviamente que cambiarle las propiedades. Sumar estaba listo. Vamos a hacer con este, entonces esta opción será restar. El nombre que tenga el botón debería corresponder con lo que va a realizar. Entonces en el nombre de la variable debería ser btn restar. Y acá tendríamos que ponerle btn, pero multiplicar. Siempre tengan cuidado con los nombres que los ponen, porque luego utilizaremos estos para dar un mejor formato a nuestros proyectos. En este caso será multiplicar. Y luego tenemos sumar. Este será entonces dividir. Y el nombre btn dividir. Y listo. Ya tenemos creados los botones a través de los cuales se ejecutarán las acciones, es decir, la suma, la resta, la multiplicación y división. Lo que nos hace falta ahora es crear cuadros de texto para que aparezcan los resultados. Entonces le voy a copiar uno y lo vamos a pegar. Control V, o si quieren lo pueden crear. Eso ya queda a decisión de la persona que programa. En este caso, porque ya lo tengo en blanco, solamente le voy a modificar el nombre y le voy a poner suma. TXT suma. Control C, Control V. A este le voy a poner resta. Listo. Ok.
Me olvidaba que también es posible, cuando yo copio, puedo copiar más de uno. Con la tecla Control o la tecla Shift puedo seleccionar más de uno, presiono Control C, Control V y copio al mismo tiempo el número de controles o varios elementos al mismo tiempo. Así también es importante ver que puedo cambiar los nombres no solamente con botón derecho, sino también utilizando la pestaña de propiedades que se encuentra en el lado derecho, o si no la encuentran ahí, pueden encontrarla acá en el menú Windows, dentro el menú propiedades. Al hacerles clic aparecerá acá como parte de la ventana. Como tenemos disponible, entonces lo que quiero en este momento era cambiar el nombre. Entonces vamos a buscar la propiedad name de este control, propiedades, y vamos a buscar el name. No encuentro. Eh, me deja copiar. Bueno, luego lo vemos. Botón derecho, cambiar el nombre de la variable. Vamos a ganar un poco de tiempo. Txt multiplicar. Ok. Y el último sería txt dividir. Txt dividir. Ya. Listo. Con esto yo ya puedo decir que tengo la pantalla que va a ver mi usuario. Es una pantalla simple, pero para el usuario va a ser bastante sencillo ver en dónde debe ingresar los datos y dónde van a aparecer sus respuestas. Luego podemos diseñarlo un poquito mejor si gustan o poner alguna propiedad adicional. De esta forma tendríamos creado ya un proyecto, pero únicamente la pantalla de salida del usuario. Ahora vamos a escribir el código que corresponde a la clase. Entonces, para crear una clase, hacemos clic nuevamente en File, escogemos New File y dentro de esto vamos a elegir una categoría Java, pero dentro de Java escogemos File Types o el tipo de archivo, una clase Java o Java Class como en este caso. Hacemos clic en siguiente y escribimos el nombre. Mi clase se va a llamar Operaciones Matemáticas. Entonces con ese nombre lo llenamos y hacemos clic en finalizar. Este proyecto, si lo podemos ver en la parte izquierda, el form adquiere una forma como de ejecución, tiene la flechita verde que significa ejecútate, mientras que la clase tiene una forma diferente. Las dos son .java. En este momento yo ya tengo disponible el espacio para crear mi clase. Entonces debemos ir recordando los elementos que tendría la clase operaciones matemáticas. Necesito dos números, por lo tanto voy a definir dos números. En este caso prefiero que sean de tipo doble, número 1. Siempre recuerden que al final de una instrucción tiene que poner punto y coma que indica el final de la instrucción. Y ahora tenemos doble número 2. A continuación siempre debe ser creado un constructor. El constructor, recuerden que se caracteriza por tener el mismo nombre de la clase y es un método, por lo tanto debería tener la palabra public. Public, el nombre de la clase, que en este caso se llama operaciones matemáticas, tiene que estar escrito exactamente igual, respetando mayúsculas y minúsculas. También recordemos que el constructor sirve para inicializar los atributos de la clase. En este caso tenemos dos, por lo tanto tengo que escribir el nombre de cada uno de ellos con su respectivo tipo. Entonces, doble en un 1 y separamos con coma cuando vamos a enumerar. En este caso tengo dos, doble num 2. Y tengo ya los parámetros de mi constructor, que son los que van a inicializar a los atributos de la clase. En Java podemos escribir unas llaves y al dar enter se crea automáticamente su par de cierre. Por lo tanto, sería un poquito más sencillo para la escritura y mantener las tabulaciones correctas. Aparece la palabra this. Recuerden que this significaba de esta y se utiliza simplemente para los atributos de esta clase y para los métodos de esta clase. Teníamos dos atributos, this num1 y es igual a el parámetro num1. Recuerden que el parámetro es el que está seleccionado en este momento de color amarillo, ¿sí? Mientras que el otro se diferencia porque está escrito de color verde.
El color verde es atributo y el que está de color amarillo es el parámetro. Tenemos dos, entonces en este caso tendríamos que inicializar los dos. No siempre tienen que ser inicializados todos. Habrá algunos atributos que no necesiten ser inicializados porque recibirán un valor durante la ejecución de alguno de los métodos en la clase. Bien, como ya tenemos, miren, aquí yo cometí un error. Al escribir el nombre, he escrito dos veces la letra E. Como tenemos que hacerlo exactamente igual, yo tengo que escribirla. Listo. Entonces ahora ya no tengo ninguna línea de error y vamos a hacer el método de suma. Public, y la suma me va a devolver o me va a retornar un resultado, y ese resultado va a ser de tipo doble. ¿Por qué? Porque la suma de un doble con otro doble siempre será otro valor de tipo doble. Entonces ponemos public doble, el nombre del método que debe corresponder con lo que va a hacer. Recuerden que es la acción, y me pregunto si necesita o no parámetros. En este caso, para sumar dos números, ¿necesito aparte del num1 y num2 algo más? La respuesta sería no. Por eso va sin parámetros en esta área de color amarillo. Pero si gusta, alguien podría poner ahí los parámetros num1 y num2 y no declararlos como atributos de clase. Nuevamente pongo las llaves, pongo enter y realizo la instrucción de suma. Yo podría poner algo así más largo. Poner doble, suma, declarando la variable, luego decir suma es igual a número, es igual a número 1 más número 2, y finalmente utilizar la palabra reservada return para indicar que me devuelva la suma, que es el resultado de la operación que acabo de hacer. Y está listo el método sumar. Sin embargo, yo podría haber reducido esto, y para el ejemplo, dado que el código es muy parecido, voy a copiar. Control C, Control V. Y lo que tengo que hacer ahora es cambiar el nombre, porque no pueden existir dos métodos con el mismo nombre y el mismo tipo de retorno. Tiene que cambiar el retorno o cambiar los parámetros. En este caso el método se va a llamar restar, y yo podría solamente cambiar el signo aquí, pero quiero mostrarles una forma distinta, y por ello yo voy a borrar estas líneas y le voy a dejar solamente a la línea de la suma. Y puedo ponerle así, return y la operación. Y esto funciona exactamente igual que si yo hubiese escrito las tres líneas como se muestra en el método sumar. ¿Sí? Entonces es posible reducir así líneas de código. Entonces, como ya vemos que es lo mismo, solamente voy a copiar, control C, control V, cambio el nombre, en este caso multiplicar, y ponemos aquí el operador de multiplicación, que es el asterisco. En este caso yo no necesito realizar ninguna validación porque solamente tengo dos números, pero cuando vamos a hacer una división, vamos a ver que sí necesitamos. Control V. Para realizar una división yo también podría haber hecho esto, public doble, dividir, y tendría yo realizado mi método, cambiándole obviamente aquí el operador de división. Pero tengo que empezar a analizar qué pasaría si número 2 resulta 0. Tendríamos una indeterminación, por lo tanto es necesario realizar una validación. Aquí vamos a utilizar la estructura de control selectiva if, y tengo que pensar en una condición. ¿Cuál es la condición que me indica que yo sí puedo realizar la división? Solamente podré realizarla cuando num2 sea diferente de 0. Si es diferente de 0, yo puedo realizar esta operación. ¿Ya? Entonces cierro las llaves y tengo lista mi línea. Pero ¿qué pasa si ustedes notan? Aquí me quedó un error, y esto es porque todas las salidas del programa deben tener un return, y en este momento no lo tengo. Por lo tanto, si no es diferente de 2, tengo que también retornar algún tipo de respuesta que sea de tipo doble. No puedo modificar el tipo de dato porque debe haber relación entre los tipos de datos que vamos a retornar. Aquí dice doble, entonces tengo que retornar de tipo doble. Una alternativa es utilizar un pequeño artificio. Por ejemplo, en este caso, la clase doble del lenguaje tiene un método que se llama maxValue y que nos devuelve el máximo valor de los dobles. Al escribir esa línea, cuando haya una división para 0, me va a retornar el valor de los dobles que yo utilizaré para
mostrar que hubo un error en la división. Una vez que termino, me aseguro que no tengo ningún error, ¿sí? Errores, por ejemplo, aparecen cuando yo voy a borrar esto. Y sí, y aquí tenemos, entonces, estos son los errores. Al colocarle el mouse sobre la sección, aparece el error. Por ejemplo, aquí nos dice, esperaba un punto y coma. Entonces, hay que ir a la línea. Lastimosamente, no todos los errores son tan obvios y a veces tenemos que ver con un poco más de cuidado. Pero sí que el punto y coma suele dar problemas y a veces pérdida de tiempo en la realización de un proyecto. Listo, con eso nosotros tenemos ya creado una clase, tanto la clase visual, la form, que va a ver el usuario, como también la clase en la que se encuentra desarrollado en realidad el código de programación. Ahora lo que nos hace falta es enlazar. Para poder enlazar este proyecto tenemos que irnos a presentación, porque ya mi clase está creada. Un recordatorio es que siempre grabemos, siempre graben, puede pasar algo, es mejor grabar el proyecto y tenerlo listo. Me voy a ir al diseño de mi proyecto, presentación, y vamos a enlazar. Para poder escribir el código, en estas versiones ya podemos hacer doble clic. Antes no, en versiones anteriores es necesario que hagamos clic botón derecho y vengamos a eventos, acción y escojamos esta, ¿ya? Opción A. La acción es, o también podemos utilizar esta otra mouse clicker y hacer clic, pero es mucho más largo. Doble clic sobre el botón, ahora ya está habilitado y puedo empezar a escribir mi código. Tengo que, primero, declarar un objeto de la clase. Para ello, busco la clase, public class y el nombre que le dimos. Y a continuación de las llaves declaro mi primer atributo de esta clase, que será el objeto de la clase operaciones matemáticas. Para eso escribimos el nombre de la clase, operaciones matemáticas, sin la tilde, operaciones matemáticas, y le damos un nombre. Yo voy a ponerle OP, pero puede ponerle usted el nombre que guste. Perdón, aquí me apareció error porque no tengo la doble E del error que cometí en la lectura. O sea, que la mínima nos genera errores, hay que tener cuidado con eso. Una vez que tengo declarado el objeto, lo siguiente es inicializar. Para inicializar podemos acá en la pantalla ir a diseño y la inicialización se realiza en este botón OK. Este botón OK simula, por ejemplo, cuando entramos en un juego, nosotros decimos, llenamos algunos datos y luego le decimos, ¿estás de acuerdo? O empieza a jugar y hacemos clic en OK o iniciar. Este botón OK es justamente el que inicializa esos primeros valores. Entonces vamos a hacer doble clic en OK y donde dice escribe el código aquí, ahí lo vamos a escribir. Esta parte pueden eliminar o puede quedar, no hacer absolutamente nada. ¿Qué tengo que hacer? Inicializar mi objeto. Mi objeto se llama OP, pongo el signo igual de asignación, realizo la instanciación con la palabra new y le pongo el nombre de mi clase con el error que cometí, operaciones matemáticas. Y pongo los parámetros. Operaciones matemáticas requería de dos parámetros, dos valores de tipo entero. Entonces yo tengo que ponerlos. Pero ¿dónde el usuario me va a ingresar? El usuario me va a ingresar aquí, en estos cuadros de texto. Por lo tanto, los nombres que les pusimos son los que nos van a ayudar a escribirlos correctamente. Necesito primero identificar si mis parámetros son de tipo entero. Acá tienen que estar de tipo entero. Y como están en cuadros de texto, entonces serán textos. Por eso se utiliza la instrucción convertir. Para poder convertir en Java utilizamos la instrucción integer si fuera a tipo entero. Pero como es de tipo doble, entonces vamos a poner doble punto. Y si es correcto aparecerá este contenido. Parse doble y escogemos la opción. Que vamos a poner dentro de los paréntesis donde estaba la palabra null, vamos a poner el nombre del cuadro de texto. Recuerden que era txt num1. Ahí la importancia de haberlo escrito correctamente y bajo ciertas normas para que facilite el recordarlo. Una vez que tengo escrito el nombre, pongo punto para acceder al método que me permitirá recuperar el contenido del cuadro de texto. Es getText. Hacemos clic en getText y tenemos ya el primer parámetro. Pero este tenía dos, entonces tengo que repetir el proceso. Doble punto
punto, 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 y nuevamente parse doble, escogemos, y dentro del paréntesis donde dice null, ahora vamos a poner el txt número 2 punto, recuperamos getText y ya tenemos nuestra línea de construcción. El error que tenemos ahorita es que nos falta el punto y coma. Escribimos punto y coma y no deberíamos tener errores. Parece que sí. Doble punto, parece doble, cerramos este paréntesis. Con esto comprobamos los paréntesis cada vez que va haciéndose amarillo. Con este termino el text y con este terminamos la conversión. Veamos qué está pasando. Dice que no encuentra la variable txtnum2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos al diseño y buscamos cómo le pusimos a este de aquí. Este de aquí se debe llamar txtnum2. Y miren, se llama num3 por lo que copié los elementos. Entonces hay que tener cuidado. Una vez que tengo eso, regreso a mi fuente y ya no tengo el error. Sí tengo. Dice que yo no tengo inicializado una clase de operaciones matemáticas con estos parámetros. Entonces vamos a verificar cómo se llama nuestra clase de operaciones matemáticas. ¿En cuánto se abra? Veamos cómo se llama nuestra clase, ¿ya? Vamos a hacerle clic acá para hacerlo un poco más rápido porque no me deja ver. Y tengo dos parámetros. Operaciones matemáticas con dos parámetros. Entonces revisemos qué pasó acá. Y se me abrió un proyecto anterior. Bueno, una vez que yo tengo creado mi proyecto, entonces me voy a la clase. Estábamos en el form, entonces dentro del form vamos a poner nuestros elementos y le vamos a verificar cada una de las partes que tiene. Parse doble, txtnum1.getText, está correcto, y doble punto parse doble, txtnum2 getText. Está bien, pero tenemos un error. Y el error es que operaciones matemáticas no está inicializado. Una vez que tenemos declarado el objeto, no debería ser este. Vuelvo a escribir. OP, que es la clase, es igual new operaciones matemáticas. Abrimos paréntesis y ponemos los parámetros. En este caso era doble punto parse doble y le ponemos el txt número 1 punto get, punto, debería recuperarlo, sí, correcto, punto getText. Es por eso que rato nos dio. Luego salimos de este coma y ahora tendría que poner el otro parámetro, doble punto parse doble, y le ponemos al txt num2 punto, y tiene igual que aparecer correcto. Y ponemos el
que nos faltaba el punto y coma al final. ¿Ya? Bien, aquí tenemos el error porque teníamos escrito E, ¿verdad? Ya, dos operaciones matemáticas y ahí está bien. Una vez que ya tenemos declarado el objeto, que es el segundo punto, entonces podemos empezar a invocar a cada uno de los métodos. Para ello, vayamos al diseño, que es mucho más fácil. Hacemos doble clic sobre el botón sumar y en el botón sumar hacemos la invocación. Para invocar es súper sencillo. El nombre del objeto, OP, punto, y me va a recuperar los métodos que tenía. En este caso me interesa sumar. Pero como este método tenía una respuesta y esa respuesta es de tipo doble, le pongo el nombre de la variable que va a recibir el resultado. Esta variable no tiene nada que ver con la variable que está declarada dentro de la clase porque son programas diferentes. Y ahora lo que tengo que hacer es sacar el resultado. Teníamos un txt suma punto y para imprimir se utiliza setText. Escogemos la opción setText y ahora le vamos a poner qué es lo que queremos que imprima. Yo quiero que me imprima el resultado de sum y nada más. Listo. Tenemos un error, ¿por qué? Porque sum es de tipo doble y acá tenemos una variable de un espacio de tipo texto. Entonces para transformar utilizamos la instrucción string.valueOf y entre paréntesis le ponemos como parámetro a la variable que queremos transformar y se desaparece el error. Realizamos lo mismo para cada uno de los métodos. Entonces diseño, voy a restar y o podría copiar o podría hacerlo. Vamos a copiar. Control C, Control V. ¿Qué debería cambiar? Que ya no va a sumar, sino a restar. Las variables podrían ser otras o podrían ser las mismas, no nos afecta. Vuelvo al diseño, vengo a multiplicar y vuelvo a copiar el código. Control V y multiplico, ¿no? En este caso tampoco hay ningún inconveniente porque el proceso era igual multiplicar. Ya. Algo que me está faltando cambiar es el lugar en donde voy a poner el resultado. Aquí el resultado iba al cuadro de texto resta, mientras que acá el resultado iba al cuadro de texto multiplicar. Multiplicar. Ya. Finalmente nos hace falta el método dividir, que es un poco distinto porque tenía una condición. Entonces abrimos el espacio y vamos a escribir, bueno, copiamos lo mismo, control V, pero le vamos a llamar al método dividir. Siempre recuerden grabar es muy importante. El resultado se pondría en dividir, ya, txt dividir y todo exactamente igual, pero resulta que nosotros dijimos que el resultado dependía de si era una división normal o era una división para cero, y como es una división para cero vamos a verificar qué resultado nos dio diff. Volvemos a escribir una instrucción de selección. Si diff es diferente de doble punto max value, listo. Si es diferente, entonces puedo yo escribir esto. Pero caso contrario, no quiero que salga ese número, sino que le avise al usuario que hubo una división para cero. Aquí utilizo la instrucción else y le pongo a ese txt que estaba sirviéndome como elemento de ayuda, dividir punto set text, y le pongo un mensaje. Aquí yo puedo poner lo que yo quiera ya. Entonces, ¿qué le quiero poner? Le quiero poner error. Avisemos que es división para cero. Y listo. Una vez que yo tengo esto, lo único que tendría que hacer es grabar. Sí, también pueden haber visto que aquí no puse llaves. Las llaves en este caso no son obligatorias, son opcionales debido a que tenemos una sola instrucción. Entonces, cuando hay solo una instrucción, el sistema siempre ejecuta la instrucción siguiente. Si hubiesen más, es obligatorio colocar. Una vez que está hecho esto, grabamos y hacemos clic en ejecutar. Al ejecutar, vamos a ver que nos solicita cuál queremos que sea nuestra clase principal.
Si no hubiésemos quitado el visto del inicio, nos hubiese ejecutado, pero no hubiéramos visto la forma, es decir, la pantalla de presentación del usuario. Escojo la que tengo, que en este caso es presentación, y al hacer clic en OK se va a visualizar una pequeña pantalla de color gris, pero que ya funciona con las 4 operaciones básicas. Esperamos un poquito que nos cargue. Bueno, es que mi máquina tiene muchos datos, pero ya nos va a cargar. Acá hay que tener mucha paciencia. Número 1, que sea el 3, número 2, que sea el 4, pongo OK y luego de poner OK yo puedo sumar. Hago clic en sumar y tengo el resultado 7, que es correcto. Restar es -1, correcto. Multiplicar es 12, correcto. Y dividir 3 para 4 es a 0.75. Y tengo los resultados de mi proyecto. Listo, eso es todo para realizar o crear una clase. Cada uno deberá adaptarla a sus diferentes problemas y proyectos. Hemos realizado un ejemplo completo de cómo se realiza la creación de un proyecto en Java en la forma visual. Chicos, saludos, muchos éxitos y suerte con sus trabajos. Nancy Cervantes a sus órdenes, como siempre, todos los días, para hacerles reír y también para aprender. Cerramos nuestro programa y eso sería todo por ahora. Un gusto.